Ya, voy. ¿Queréis aceptar? Ah, sí, y ahí modo entrevista, ok. Ok. Ya. Un, dos, tres. Hola a todos, bienvenidos a una temporada de BM Session. Soy Bárbara Anús, soy socióloga de la Universidad de Chile, diplomada en Educación Sexual Integral en Flaxo y actualmente me desarrollo como directora de investigación e innovación de Bienestar Mayor. Bienestar Mayor es una fundación la cual la conforma una agrupación de profesionales tanto de las ciencias sociales como de la salud, que intervienen en problemáticas de vivencias de las personas mayores en torno a la invisibilización y discriminación de su sexualidad. Nuestra misión va en promover el bienestar sexual de las personas mayores en todo Chile y el mundo, a través de la facilitación de conocimientos sobre la sexualidad en esta población. Bueno, en esta sesión tenemos invitada a Valentina Andrani. Muchas gracias por estar acá. Valentina es socióloga de la Universidad de Chile, diplomada en Género, Familia y Políticas Públicas por la misma Casa de Estudios. Actualmente es pasante de la Fundación Bienestar Mayor como asistente de investigación en la Dirección de Investigación e Innovación. En el año 2022 realizó su tesis llamada Ser disidente a través del tiempo, experiencias y diferencias generacionales en personas LGBT en Santiago de Chile, donde buscó analizar las experiencias de ser LGBT en tres generaciones diferentes de personas disidentes en cuanto a la orientación sexual e identidad de género, comprendiendo las diferencias generacionales entre estos tres cortes etarios. Bueno, bienvenida Valentina, muchas gracias por estar acá. Primero quería partir preguntándote qué te motivó a elegir este tema para tu tesis. Em, lo que me motivó a elegir este tema es que siempre me han interesado los temas de género. Particularmente había estudiado ya antes y hecho otras investigaciones más pequeñas sobre disidencias sexuales y de género, y me parece un tema muy interesante para mí diferenciar este grupo, como pasa con muchos otros grupos, por ejemplo, cuando se habla como de la comunidad LGBT, que al final es un, claro, son muchas personas y dentro de esas muchas personas hay demasiadas categorías diferentes. Y en mi caso, la primera categoría más importante que decidí tomar fue la categoría etaria, como de generación, porque pensaba por muchas situaciones de gente conocida o de otras cosas, lo diferente que es ser una persona LGBT de, no sé, 70 años, que ser una persona LGBT adolescente, tanto como por lo que se siente vivir estas experiencias en distintos momentos de la vida, como por el contexto histórico en Chile, particularmente en Santiago, donde yo lo hice. em, que se vive. Entonces, para mí eso fue lo más importante, em, distinguir entonces, primero, generación y además yo quise distinguir por identidad. Yo usé solo LGBT, hice lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Entonces, dentro de esas cuatro categorías identitarias, yo quise ver las diferencias tanto entre identidades, diferencia entre lesbianas, personas trans, bisexuales, como entre generaciones, saber cuál es la diferencia entre ser un hombre gay de 40 años, que es lo que ser una mujer trans de 80 años, o ser una persona bisexual de 20 y ser una lesbiana de 70. Entonces, para eso decidí dividir por tres generaciones, que decidí bajo distintas como a través de bibliografía y a través de diferencias históricas y contextuales de Chile. Puse distintos rangos etarios, hice tres, que lo dividí, ahora es como la generación joven, la intermedia y la mayor, así lo dividí. Y trabajé con esas tres generaciones para mi tesis. Sí. Súper, qué interesante. ¿Me podrías comentar un poco el tema de qué metodología usaste para llevar a cabo esta investigación? Sí, la metodología que usé fueron dos, una que es como la metodología principal y otra que fue una metodología auxiliar que decidí incluir. Mi metodología principal fueron grupos focales
hice tres grupos focales, uno para la generación joven, otro para la intermedia y otro para la mayor. En todos traté de que fueran por lo menos una o dos personas, por lo menos, de cada identidad de las cuatro que nombré. Em, También a veces eran más, como seis, porque a veces quería tener una mujer trans y un hombre trans, o después para la generación joven también personas no binarias que también cabían dentro del espectro de lo trans. Entonces, bueno, haciendo como más o menos, tratando de agarrar un poco de cada identidad para los grupos focales. Así que eso, de cada generación por corte etaria y también, bueno, los grupos focales fueron presenciales y es una metodología que a veces puede ser un poco compleja en cuanto a la participación, porque uno nunca sabe quiénes llegan, si es que Claro. se logra y todo eso. Entonces, como metodología auxiliar, decidí también usar entrevistas a informantes clave que yo sentía que estaban poco representados en mi muestra, em, ya sea porque no logré encontrar cierta identidad específica que creía que era importante, o como alguna voz que sentí que no había estado suficientemente representada, así que también hice entrevistas auxiliares. Sí, Súper. ¿Y para qué nos podrías que- contar de los resultados de esta investigación o cómo podíais comparar estos diferentes grupos focales divididos por rango etario? ¿Cómo viste que igual se desarrollaban o hablaban del tema con esta diferencia, como de edad? Si existía mucho o no, si alguno era más tímido. Sí, es que eso es todo. Ese es todo el tema de mi tesis, pero sí, fue súper diferente. Yo me esperaba que fueran distintos los grupos focales, obvio, porque eran por edad y que los dividen ya no solamente los LGBT, sino que claramente es distinto hacer un grupo focal de puras personas de 55 y más años que de 30 a 55 y de 18 a 30. Pero sí, fueron muy distintos, ya sea por como la vida que habían vivido y por la identidad LGBT. Por ejemplo, el grupo de personas mayores, te puedo contar. Sí, Em, por el favor. grupo de personas mayores tenían mucho esto de haber salido muy tarde del closet, eso era como algo muy específico de ese grupo etario. Por ejemplo, los jóvenes, había muchos que habían sabido y habían salido del closet incluso durante la adolescencia. Ya en el intermedio también, en muchos había sido ya en los 20 en los 30 como... Pero a diferencia de los otros dos grupos, la generación mayor, la mayoría fueron ya adultos después de haber vivido vidas donde ellos sabían que eran gays o eran lesbianas, o hablando primero como desde la disidencia sexual en cuanto a la orientación sexual, que ya lo sabían y que igual se habían casado con, como de manera heterosexual, habían tenido hijos y que después, muy adelante en sus vidas, dijeron como esto no es lo que quiero, no estoy siendo feliz, lo sé hace mucho tiempo, y ahora de ya más de 50 años, habían recién salido del closet y empezado a vivir su vida y su sexualidad como de la manera que ellos siempre habían querido hacerlo. En cambio, para las personas trans, sí era distinto, hablando de identidad, porque las personas trans sí se habían dado cuenta más jóvenes y era más común, más que la orientación sexual, claro, que la identidad de género hubiera sido un tema que se tuvo que expresar antes, más joven, pero al mismo tiempo también es una identidad mucho más excluida y discriminada. Entonces, en cuanto a violencias, en todos los grupos focales era la identidad más violentada. Y, y claro, eso en cuanto a darse cuenta, y en cuanto a violencias, sí, la generación mayor vivió muchas, pero no te podría decir que más que todas las anteriores. Yo creo que todas las generaciones vivieron mucha violencia, incluso las Y personas jóvenes.
¿Y no sientes que se da actualmente como esta doble discriminación como de ser persona mayor y ser parte de la comunidad LGBT o no se veía tanto o al contrario, quizá ahora sienten que la actualidad hay mucha mayor aceptación, entonces no viven tanto esa discriminación? No sé cómo lo ves o cómo lo viste en la investigación. Yo creo que en ese caso es algo muy personal, como cómo viven sus vidas, porque claro, las personas mayores LGBT viven sus vidas con mucho más miedo. Eso no quiere decir que el mundo haya cambiado tanto, porque al final incluso en este año todas esas generaciones de todas las edades viven discriminación. Pero sí, las personas mayores tenían mucho más esto de pensar, no me voy a dar la mano con mi pareja, voy a tener más cuidado. Todos decían, yo, no, yo tengo una pareja y a veces vamos a bares, pero preferimos mantener distancia, no andar de la mano, no andar mostrándonos. Incluso una persona trans mayor, ya de 80 años, decía, no, eso está muy bien, no hay que hacer que la gente crea que somos como depravados ni nada. Entonces como que se guardaban y se reservaban mucho más. Como que ellos mismos hasta lo tenían Entonces, interiorizado esta violencia hacia ellos mismos. sí, mucho, porque sabían lo que era, incluso todos de las personas de la generación mayor, nadie había contado en sus trabajos que eran gays o lesbianas o sexuales o nada, porque temían mucho a la discriminación y a la exclusión. Como que como personas mayores pensaban más en las consecuencias que les podía traer y no estaban dispuestos, lo cual es demasiado válido, a exponerse de esa manera, a diferencia de, por ejemplo, generaciones más jóvenes que iban a la pelea con yo merezco el respeto. En cambio, las personas mayores eran como, no quiero que me discriminen ni me traten peor, como porque ya estoy mayor y porque ya no, entonces preferían más quedarse callados, más no decir cosas, más irse para adentro. Claro. Perfecto. Y sentís que la investigación te generó abrir nuevas ideas que no habías pensado de quizás corrientes de dónde seguir investigando? ¿O sientes que hay lugares donde falta mayor profundidad que lo pudiste notar con esta investigación? Sí, obvio, o sea, de muchos lados. Eh, por ejemplo, me di cuenta, perdón porque no sea como justo el tema, pero que en la investigación la mayor diferencia más que la etaria fue la identitaria. Como que no era tan distinto las vivencias que habían tenido las personas mayores que las personas jóvenes, era más distinto las vivencias que habían tenido las lesbianas versus los gays o las personas trans versus como eso era mucho más distinto. Pero Y nos claro, también podríais surgieron, profundizar igual en eso, como de esas sí, diferencias? sí, sí. Mira, en todas las generaciones las experiencias de ser disidencia eran muy similares. Salir del closet, contarle a los amigos, a la familia, situaciones de violencia, cómo vivieron el colegio, cómo vivieron la universidad, cómo vivieron la familia, Em, cómo se dieron cuenta ellos mismos, cómo fueron sus primeros acercamientos a otra persona, como que se compartían. Todas las historias eran muy similares, cosas que, como sus historias de vida en cuanto a experiencia, no estoy diciendo que todas las personas sean iguales, todos tienen sus matices pero la experiencia de tener que contarle a los papás, de tener miedo, de no querer dar la mano, de hacer ciertas cosas, de cómo se descubrieron a sí mismos, de, por ejemplo, una diferencia que no era similar era que la generación mayor no tenían internet y no tenían el acceso a los medios que se tienen ahora para dar cuenta como de, ah, esto es normal, esto está bien, parece que esto es lo que soy. Y eso los diferenció de cuándo se dieron cuenta, pero ya una vez que lo hacían, como que las experiencias eran súper similares. Pero en cuanto a cómo fueron las reacciones de la gente, en cuanto en particular a a la violencia que han vivido, a cómo se han tenido que expresar, fue muy distinto en cuanto a las identidades. Pero claro, perdón, volviendo a lo de cosas que me di cuenta, por ejemplo, una de las entrevistas que hice fue a una persona trans que trabaja en OTD
entonces conocía mucho sobre personas mayores trans y hablamos mucho de eso. Y me decía como todo el trabajo que hacen organizaciones, por ejemplo, para personas trans mayores y personas LGBT mayores, porque están muy dejadas y muy solas, porque muchos de ellos no tuvieron hijos, no tuvieron familia, una vez que decidieron salir del closet fueron muy discriminados, sus familias los dejaron a un lado y les dejaron de hablar. Entonces, muchas personas mayores LGBT perdieron todas sus redes de apoyo y no tenían nada más que organizaciones de ellos mismos tratando de hacer comunidad y tratando de aportarse a sí mismos. Por ejemplo, en OTD tienen una campaña que hacen cajas como de alimentos y artículos básicos mensuales para personas trans mayores que se los llevan como organización porque saben que son personas que están súper solas y que no tienen ningún tipo de ayuda ni apoyo porque sus familias los dejaron de lado. Y eso es súper Perfecto. heavy. No, súper heavy. ¿Y qué sientes un poco vinculado a la Fundación Bienestar Mayor? Como, ¿por qué quisiste ser pasante o cómo lo vinculas un poco al tema de tu tesis? ¿Qué te motivó? Me motivó porque, claro, yo quería ver como las diferencias, cómo era alguien que vivió la dictadura siendo LGBT y cómo alguien que ahora tiene millones de series donde salen adolescentes siendo libremente LGBT. Pero me pasó que descubrí muchas cosas como sobrevivencias de adultos mayores, esto que te cuento de como las cajas y el apoyo que se tienen y cómo pueden vivir solo entre ellos y todo lo que han perdido. No sé, me interesa mucho saber sobre los adultos mayores y particularmente por lo que te digo que se dieron cuenta muy tarde, muchos. Entonces comienzan a vivir su sexualidad libre y cómoda y la que realmente quieren a una edad súper adulta. No tuvieron eso que tienen otras personas que toda la vida, no sé, por ejemplo, voy a decir mi abuela, no sé, que cuando era joven fue como el apogeo y el mejor momento de la sexualidad, que sí. Y fue el momento donde más pudo vivir libre y de adulta mayor, quizás ya no tanto, o que le cuesta más. En cambio, estas personas fue al revés, como de jóvenes tuvieron que hacer lo que tenían que hacer para tener una familia tradicional y un matrimonio y todo, incómodos, no siendo felices, y después ya de adultos fue como, esto es lo que me gusta, encontraron gente parecida a ellos, encontraron parejas, y es como, ahora puedo vivir mi sexualidad y lo que quiero hacer libremente y bien, y muchos decían, ya estoy viejo, me da lo mismo, como ahora puedo ser feliz y libre y hacer lo que yo quiero, lo cual me parece muy interesante porque es una perspectiva muy distinta a otras que conocía, de que quizás de más viejos había menos esa liberación. Ah, claro, ya sí, como esto también imaginario que existe de que quizás la gente mayor es más cuadrada y como conservadora, acá al contrario, un poco ser mayor, ya no tengo tantas como preocupaciones, no le debo nada a nadie, puedo ser como yo quiero ser. Claro. Y no por eso eran menos conservadores para sus cosas, igual eran muy buenos para etiquetarse como yo soy gay y no existe la bisexualidad y esas cosas, todos tienen lo suyo, pero en cuanto a vivir su propia experiencia sexual y afectiva y relacional, este de adultos era el momento de, ok, voy a poder por fin experimentar o salir o hacer lo que a mí realmente me gusta, me atrae a hacer. Entonces, eso. Y pudiste, no, dijiste que las grandes diferencias que pudiste observar era de ser por orientación sexual o identidad de género. Siendo persona mayor, ¿también lo pudiste notar, ver esos matices? Fue particular, pero claro, es difícil porque puedo hablar desde la experiencia de lo que fue mi investigación y mis eh, sujetos, pero fue súper, no extraño, pero es lo que uno no se esperaría, porque ponte tú la persona trans mayor, las personas trans mayor que después entrevisté, conocí, eran mucho más conservadoras que los gays o las lesbianas. Yo creo que tenían más interiorizado este miedo, como, ya, soy, por ejemplo, como soy mujer, pero
no voy a andar como dándome besos en la calle ni haciendo cosas para que no crean que esto es malo. En cambio, había otras personas mayores que era como, no, yo igual lo haría porque me lo merezco, y ella es como, no, yo como tengo suficiente. ¿Se entiende? Como no hay que hacer tanto porque eso es como grosero. Entonces Ya, era como súper wow ver que las personas más conservadoras de las personas mayores eran las personas trans, por lo menos en la experiencia de esta investigación. Quizás no sea claro. así en general, pero eso fue súper distinto. Y también, sí, por ejemplo, a las personas trans me costó muchísimo encontrar alguna persona bisexual, muchísimo. Fue muy difícil porque las personas mayores se etiquetaban como yo soy gay, yo soy lesbiana. Pero eso como de ser bisexual o no saber era como, no, para eso soy, vuelvo atrás. ¿Y, Entonces como y lograste que ya, encontrar? ya eran. ¿Qué? ¿Lograste encontrar para Encontré tu... una. Encontré una que venía de un contexto mucho más eh, donde sí había bisexualidad, era una persona más artística que tenía más conexión con otras generaciones y era como, no, obvio que puedo elegir a quién y todos y como una mirada más integral, pero la mayoría de las personas, aunque decían así como, no, sí, yo, por ejemplo, alguna lesbiana que decía, no, sí, yo sí encuentro a hombres guapos y yo creo que incluso me podría meter con uno, pero como jaja, ya no, como cuando personas heterosexuales mayores podrían decir como sobre el mismo género, como, uy, no, qué guapo, jaja, como broma, pero podría ser, pero como que la puerta no estaba tan abierta, no había tanta flexibilidad en cuanto a identidad. Yo creo que es una cosa de que les costó tanto asumirse y llegar a eso como soy gay, soy lesbiana, que ya soy esto y no puedo dejarlo ir porque me costó mucho llegar a este punto de aceptarme de esta manera. Ya, Entonces eran mucho menos flexibles en cuanto a la identidad. En cambio, las personas jóvenes era como, no, sí, yo creo que soy gay, pero igual me gustan las mujeres, yo creo que soy bisexual, y las categorías estaban mucho más abiertas, como que estaban dispuestos a cambiar sus identidades, su género, como que todo era mucho más fluido. eh, pero yo creo que había un miedo súper grande en las personas mayores de decir me equivoqué, como de al final volver a ser heterosexual y no considerar la bisexualidad como algo normal, sino como, hoy por todo lo que pasé para después esto, como que eso era un poco el miedo. ya era como camisetearse totalmente por todo el recorrido también hecho, como... Claro, sí. Ya, perfecto. Qué interesante, vale. ¿Y sería posible encontrar tu tesis en algún lado? ¿La tienes publicada o tienes planes de publicarla para saber cómo seguirla y poder encontrar la Sí. información? O sea, está en el repertorio de la Chile, o sea, en el repositorio, perdón. Pero todavía no está de libre acceso porque la quiero publicar pronto. Pero si se pide a través del repositorio, la mando, todo bien. Ya, Pero entonces sí, la también quiero te la publicar pueden pronto. pedir a ti directamente Sí, si alguien la sí, quiere. feliz, sin ¿Quieres problema. Y si decir la tu correo encuentran en igual el para dejarlo? repositorio, mandan un mail y se llega. Sí. Ya, súper. Igual Sin querías ningún dejar tu problema. correito dicho. Sí, mi correo es valeandreani, como está escrito ahí en el Zoom, valeandreani@gmail.com. Si Ya, alguien quiere buenísimo. saber más y quiere leerla, ningún problema. Muchas gracias, Vale, por tu tiempo. Que tengas una linda tarde, que estés muy bien. Chao, Chao. chao.